Bueno, nuevamente agradecerle al doctor Labaña, a Hugo Moyano, y vamos a arrancar seguramente con algunas de las preguntas que usted les quiere hacer. La primera, que me parece que es una pregunta en común, después voy a hablar con cada uno, pero en común. Bueno, ha pasado un año de aquellos 12 millones de votos, de aquel 54% de los votos. No se lo pregunté nunca. ¿Usted la votó? Usted no la votó. Digo, porque Moyano creo que sí, pero... Por supuesto que no. No la votó. ¿Y qué pasó? Si quiere decirme también por qué sacó 12 millones de votos, qué es lo que de bueno hizo obviamente para sacar 12 millones de votos, y qué ha pasado en este año que se ha deteriorado tanto, doctor. A ver, lo que pasó, yo diría que fue un año pobre. Pobre en lo político, institucional, con presiones, con divisiones, con agresiones, una sociedad que en lugar de buscar consensos mínimos está totalmente fracturada. Pobre en lo económico. El crecimiento este año va a ser muy escaso. La inversión ha caído de una manera estruendosa. Y pobre en lo social. Obviamente, en la medida en que no ha habido inversión, no ha habido creación de empleo, particularmente empleo en blanco, empleo digno. Y ha habido un deterioro de la situación socioeconómica. Y si usted quiere a esto se le puede agregar un empeoramiento de la vida cotidiana, desde los medios de transporte cada vez más deficitarios, que no empezaron ahora, pero que se ha ido profundizando por falta de gestión. Entonces eso es un año pobre frente a expectativas enormes que se habían creado, expectativas que ni siquiera habían sido chequeadas, porque en cualquier elección hay debates, hay un programa, hay discusión. Acá no hubo nada, hay conferencia de prensa, acá no hubo nada. Acá se llegó casi por aclamación y bueno, y después vino la decepción porque los problemas fueron emergiendo, ¿no? Moyano, usted primero votó a Cristina y ¿qué le parece que ocurrió? El voto secreto. El voto secreto. Sí, no me diga que está arrepentido. No, por ahí no me creen, ¿no? Pero el voto secreto. Con respecto a la pregunta de... Sí. Bueno, por supuesto que yo coincido con el doctor Labaña, ¿no? Pero a todo eso se le ha sumado la actitud de soberbia de la presidenta, que me parece a mí que es lo que más rechaza la sociedad. A diferencia del expresidente Lula, de Brasil, que creo que uno de los valores más importantes y las virtudes más importantes del ser humano es la humildad, que es lo que demostró, por lo menos en el acto que tuvimos en Mar del Plata. Y bueno, y esto creo que es todo lo que diferencia, o una de las principales cosas que lo diferencia a la presidenta nuestra. Y esto creo que es lo que le ha hecho perder a la presidenta toda esa cantidad de adhesiones y respaldo que tenía. Me parece que es fundamental eso. Además lo que dice el doctor Labaña, porque es cierto, esto que el gobierno expresa de la cantidad de millones de puestos de trabajo, de la cantidad de los porcentajes de la inflación, de la desocupación, la pobreza, etcétera, etcétera, todo el mundo sabe que no son reales. Entonces a todo eso, como decía el doctor Labaña, se le suma, ¿no es cierto?, esta actitud de soberbia que la gente no soporta, no la acepta. Y las imposiciones, y bueno, creo que esto es lo que le ha hecho perder esa cantidad tan importante de adhesiones que tenía, ¿no? Claro, por supuesto hay que ver después en las urnas, siempre es algo distinto que las encuestas, pero hay una coincidencia en general que hay una sucesión de errores y eso le quería preguntar. ¿Usted ve que tiene un gabinete, que tiene asesores, que tiene colaboradores que están a la altura de las circunstancias, doctor? A ver, juguemos por los resultados. Esa es la manera más objetiva del mundo, para no entrar en que si el ministro tal o el ministro cual, es decir, los resultados son decididamente malos. En una América del Sur, ya que estamos hablando de Lula, recién Moyano destacaba, y usted también lo hizo, ese carácter excepcional de estadista de Lula, en una América del Sur que está funcionando muy bien.
está funcionando bien Uruguay, está funcionando, dejemos Chile, que normalmente ya venía funcionando bien con sus cuestiones políticas, pero Perú, Colombia, digo, hasta Bolivia en el último año y medio, y Argentina ha ido perdiendo el rumbo, porque no hay, a ver, el nuestro es un país donde no hay ni normas ni gestión, no se cumplen con las normas más elementales desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del funcionamiento de un país, y tampoco hay gestión, hay discurso, pero no se gobierna con discursos, no se gobierna tampoco con frases bonitas. Yo veía en los diarios de hoy una frase bonita sobre la fragata, pero la fragata está allá, por un error inaceptable. Y los muchachos están teniendo que volver en un avión de un país extranjero a Argentina, de modo tal que eso es gestión, eso es haber previsto las cosas más elementales. Ghana es miembro de la Comunidad Británica de Naciones, del Commonwealth, claro, y que nadie pensó en eso. Entonces, más allá de los nombres, es evidente que no hay un equipo de gobierno, empezando por la propia cabeza, que funcione en función de las necesidades que tenemos los ciudadanos argentinos. Moyano, usted recién me contó un poco cómo era su mirada, qué opinaba usted de lo que le pasó a la presidenta o al gobierno en este año. ¿Y a usted qué le pasó? ¿Usted en qué momento sintió que la presidenta no iba para el lado que usted pensaba, que había empezado a profundizarse las diferencias? ¿En qué momento usted hace un clic y dice, bueno, acá hay que repensar este apoyo, ¿no? Sí. En principio, una poquita la pregunta que ¿Cómo no? Roberto. Yo comparto, por supuesto, lo que dice Roberto, pero además acá hay otra situación. Los ministros pueden tener una enorme capacidad, pueden tener unos conocimientos muy importantes de cada una de las... pero no lo dejan hacer nada. Acá no se hace nada si ella no lo decide, ¿no es cierto? Y los errores que ella comete, ¿no es cierto?, se lo traslada al conjunto de los colaboradores como ministro. Este es el tema de la cuestión, me parece a mí. Porque hay ministros que pueden tener la capacidad suficiente, pero como no pueden hacer nada, si ella no lo autoriza, evidentemente esto se transforma en un fracaso. Con respecto a la actitud de del gobierno haberse separado del movimiento obrero, nosotros hemos discutido con Roberto cuando él era ministro de Kirchner. Es duro, bueno, somos bastante duros los dos, ¿no? Discutíamos... Como corresponde, pero claro, con racionalidad, ¿no? Claro, discutíamos el mínimo no imponible, que todavía no estaba tan como hoy, ¿no? Porque no había inflación, ¿no? Claro, y han frenado frenado el tope. Discutíamos el salario familiar, pero cuando nosotros advertimos de que la presidenta no daba respuesta, no daba respuestas a los reclamos que nosotros realizábamos, que en lo personal yo realizaba porque era el que tenía que discutir ese tipo de temas, dijimos, esto no es lo mismo de lo que venía pasando. Entonces, cuando alguien dice por qué los trabajadores se alejaron o por qué en las personas nos alejamos del gobierno, nosotros decimos, no, nosotros nunca nos alejamos. Los que se alejan de los trabajadores son los gobiernos, y en este caso fue ella que se alejó. Bueno, la prueba es evidente, ¿no? Cuando ella reconoce otro sector, otro sector que son muy blandos en su reclamo, que una de las primeras reuniones que tuvieron con la presidenta dijeron, la presidenta no le debe nada, no nos debe nada a los dirigentes, pero sí a los trabajadores le debe muchísimo. Entonces, cuando esto empezó a ocurrir a mediados ya en el segundo año, tercer año de la presidenta del mandato anterior, nosotros dijimos, esto no es lo mismo. Entonces comenzamos a hacer los reclamos más firmes, y eso hizo que el gobierno se alejara más del movimiento obrero. Bueno, esto es realmente lo que pasó. Entonces, no es que el movimiento obrero o los trabajadores nos alejamos. Yo, como representante de los trabajadores, nos alejamos del gobierno. El gobierno fue el que se alejó, ¿no es cierto?, de los trabajadores, no dando respuesta a los mismos. Esto fue lo que produce este distanciamiento, ¿no? Después, cuando hablemos más... Sí, dígame. No, para seguir justamente con lo que dice Hugo Moyano.
Fíjense que ya este año hubo toda una discusión de tratar de pautar los salarios, las convenciones colectivas en 18%. De hecho, el sector público firmó en 18% cuando la inflación es 24%. Y ya hoy se hablaba de pautar el año 2013 en 20%, cuando los pronósticos de inflación son 27-28%. Esto 27, sí, discúlpeme, 27, sí, claro. 28 si hoy, inflación para el año es que viene. 24, casi 25. Es terrible, ¿eh? Pero además Sí. le voy a dar otro dato a eso. Sí. Entonces, 27-28. Entonces, quiere decir que disfrazado en una fraseología y en estos discursos altisonantes, lo que hay es de vuelta una pérdida del poder adquisitivo de los sectores de clase media, de ingreso de clase media para abajo. Y obviamente hay también un impacto negativo sobre las empresas pymes. La empresa pymes no resiste más de 3 meses sin cubrir por lo menos sus costos. Y bueno, esto es lo que está pasando. Por eso hasta el propio organismo de estadísticas oficial, que usted sabe que divaga sobre muchas cosas, ha aceptado que hay un pequeño repunte en el empleo, en el desempleo. En realidad no es tan pequeño, es bastante más grande. Pero vuelvo al tema de la inflación, porque usted se sorprendía con el tema de... Me parece una cifra de alrededor 28%. De 24, 25, 27, 28 para el año que viene. Este año, ahora, la canasta básica de alimentos ya está por encima del 30%. Y pega a los más pobres. Esa, claro, por supuesto, esa es la que pega precisamente a los más pobres. Bueno, esta es la realidad económica que tiene consecuencias sociales muy claras. Fíjese, usted hablaba en su muy interesante editorial sobre si se puede o no se puede hacer las cosas de manera distinta. Y miraba hacia Brasil, por cierto, un ejemplo muy válido. Pero podríamos mirarnos a nosotros mismos. Entre el 2002 y el 2006, en Argentina salieron, por acción del gobierno y de la sociedad en su conjunto, del sector sindical, de los empresarios, salieron de la pobreza entre 9,5 millones y 10 millones de personas. A partir del año 2007, esa mejoría en la situación social, que había empezado en niveles muy graves, ¿no? Con claro. el derrumbe de la convertibilidad, la salida del gobierno anterior. Bueno, eso que durante 4 años ocurrió en Argentina es lo que pudo haberse continuado con seriedad. Y hoy seguramente estaríamos hablando de una reabsorción mucho mayor de la situación de pobreza. Y es al revés, a partir del año 2007, cuando reaparece en Argentina la inflación, se deja de mejorar la estadística social. Los sectores de ingresos fijos, los trabajadores, los jubilados, nunca le pueden ganar a la inflación, nunca le pueden ganar a la inflación. ¿Usted se acuerda de aquella vieja frase de que los precios iban por el ascensor y los salarios por la escalera? De Perón, además. De Perón, así es, efectivamente, nada más y nada menos, la sabiduría de Perón. Entonces, nosotros tenemos el ejemplo adentro. Durante 4 años se salió de una crisis que, como usted se acuerda bien, se apostaba que no se iba a salir, se apostaba que no se salía ni adentro ni afuera, gracias al esfuerzo social, a dos gobiernos. Fue el periodo que algunos llamó dual de Labaña-Kirchner. Claro. Y después vino el periodo Kirchner-Kirchner, a partir del 2007. Y eso fue distinto, y los resultados son distintos. Le hago la última pregunta en común y después algunas preguntas específicas y luego charlo largamente también con Hugo Moyano. ¿Usted siente, Hugo, que en la sociedad, no solo en los trabajadores que usted frecuenta, en general en la sociedad, hay una fractura, se ha incrementado el enfrentamiento, la hostilidad, hay situaciones de odio en la vida cotidiana? ¿Lo registra eso? Lo que nosotros observamos, y esto es muy reciente, es que hay toda una actitud de mucha bronca con el gobierno, pero mucha bronca. Y esto me lo comentaban los compañeros que están recolectando firmas para presentar al Congreso con la iniciativa popular para poder evitar que se siga discriminando
las asignaciones familiares. Y los muchachos me comentaban, dice que en los centros de la ciudad, de Mar del Plata, Córdoba, un montón de ciudades céntricas, donde ponen las mesitas para ver, dice que la gente viene, dame si hay que firmar contra esto, firmo contra esto. O sea, hay una bronca muy grande. Yo no sé si no se observa, no se dan cuenta o no se palpa, pero no solamente, reitero, no solamente en la conversación que uno pueda tener con las personas que uno se tiene que reunir, sino en el ciudadano común. Y esto que lo manifestaban los compañeros hoy casualmente, y ayer también, que cuando los invitan en las mesitas que ponen en el centro o en distintos lugares de la ciudad, los invitan a firmar para la iniciativa popular, la gente lo firma. Y me comentaba, fíjese, mucha policía, no el ciudadano común, sino los policías, gente que tiene mucha bronca por lo que está pasando. Y esto es el resultado de una actitud de soberbia, de no entender absolutamente, no escuchar absolutamente a nadie, de atacar permanentemente a distintos sectores de la sociedad. Este es el resultado de eso, ¿no? Doctor, la misma pregunta. A mí por lo menos es una de las cosas que más me preocupa. Yo creo que la democracia muchas cosas solucionó, otras todavía no ha podido, pero si algo se solucionó en el 83, se cerró aquella brecha de peronismo, antiperonismo. Bueno, de hecho usted colaboró con el gobierno del doctor Alfonsín, siendo peronista de toda la vida. Digo, ese enfrentamiento que dividió familias, amigos, en el 83 se había cerrado y uno tiene la sensación de que se ha vuelto a abrir esa fractura, ¿no? Así es, por eso yo le decía a Leuco al principio, ¿no? Un año muy pobre también en lo político institucional, ¿no? Se han tratado de alentar todos los conflictos y todas las divisiones posibles, ¿no? Y eso es una pérdida de un valor esencial para un país, ¿no? Que no es solamente, como algunos por ahí piensan, bueno, son cuestiones institucionales, lo que importa es la economía. No, es que la economía también está ligada a esas cuestiones. Por eso hay salida de capitales, por eso hay escasa inversión, por eso no aumentan las reservas, al revés. Digo, las sociedades, no hay ejemplos en el mundo de sociedades divididas que hayan progresado. Es cierto. No, que hayan progresado durablemente. Claro, ¿no? claro. Siempre se puede por un ratito hacer un poco de magia. Pero el progreso en serio, el crecimiento, el desarrollo, la movilidad social, solo viene en sociedades donde se vive, no pensando por supuesto todos igual, al revés, siendo capaces de disentir, de discutir, de argumentar. Eso es la democracia. Doctor, usted ha dicho que en realidad la gran necesidad de dólares que tiene el gobierno está vinculado al desastre energético, a los 11.000 millones de dólares que hay que pagar este año por la energía. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que este cepo, que estas prohibiciones, que estas novedades todos los días de algo nuevo se va a mantener durante un tiempo grande? Sí, claro. Digo, el ciudadano común que quiere comprar a lo mejor dólar para ahorrar o para hacer un viaje, si se le ha ganado la plata legalmente, ¿por qué no? Por supuesto. Hay países que no le dan pasaporte para salir. En Argentina no le dan los dólares que hace, a los dólares o la moneda que haga falta para viajar. Son mecanismos de restricción incluso de las libertades personales. Esto es así. Pero sí, esto lamentablemente va a continuar, porque mire, hace 5 años, no hace décadas, hace solamente 5 años, Argentina todavía tenía superávit. Exportaba más energía que lo que importaba, tenía un superávit importante. Claro. Este año, usted citó la cifra, ya vamos por importaciones apuntando a los 11.000 millones de dólares. Los expertos energéticos, yo no lo soy, pero los expertos energéticos hablan de 12.000, 13.000 millones el año que viene. Entonces, toda la economía, empezando por la economía del sector agropecuario y demás, que es el gran generador de divisas, tiene que trabajar
para proveer los dólares para poder importar energía. Y eso es el resultado de una demencial política energética. Mire, yo tuve pocas diferencias con el presidente Kirchner, y en muchas cosas trabajamos muy juntos, como fue la reestructuración de la deuda. Cualquier fisura que hubiera existido entre los dos, con los poderes que nos enfrentaban, hubiera hecho que fracasara la reestructuración. Pero se puede ver en los diarios, es público, por eso lo digo, si no lo diría, uno de los puntos de diferencia era la política energética. No se podía seguir con subsidios a sectores que además no lo habíamos pedido. Digo, ¿qué sentido tiene que quien está ligado a la red en Buenos Aires pague el gas un cuarto de lo que paga quien tiene que comprar la garrafa? Digo, todo al revés, el subsidio a quienes no lo pedimos ni lo necesitamos, cuando había que ir por otro lado. Bueno, es el que se le paga la producción nacional, tipo $2,50 la unidad de medida, el BTU. El BTU, que es la unidad de medida, al productor nacional. Se le paga 10 o 11 dólares a Bolivia, o entre 15 y 19 a Qatar. Explíqueme usted cuál es el sentido de eso. Es decir, así que el trabajo nacional se lo castiga para comprarle a Qatar. Bueno, alguien debería explicar cuál es la lógica que hay detrás de eso. ¿Usted sospecha que puede haber algún tipo de negocio poco transparente, para decirlo suavemente? No lo sé, pero en todo caso es inentendible desde el punto de vista lógica lógico y racional. Si no, tengo que pensar que quien maneja eso no tiene ninguna racionalidad, ¿no? Ahora, ¿y qué puede pasar entonces con el dólar, digamos? En estos momentos hay un montón de actividades paralizadas, obviamente la principal es la inmobiliaria, pero vamos a seguir encerrados en este dólar a 4 y pico que no se puede comprar, y un dólar que es ilegal, un dólar negro. A ver, ya en Argentina hubo una devaluación, ya la hubo. Ya existió la devaluación. No la hizo el gobierno, pero se produjo. Esto es como los precios. El gobierno dice que los precios son, o que crecen alrededor del 9%, cualquiera que va al supermercado a comprar sabe que está en valores como los que estábamos hablando antes, a veces 3 veces más alto que los del gobierno. Bueno, con la devaluación pasó lo mismo. Es decir, hay un pedazo de la economía que funciona con el dólar oficial, y hay el resto de la economía que, según la situación que tenga, funciona con un dólar incluso hasta alrededor de 6.30, 6.40, dependiendo de cada sector. Hay sectores hoy muy protegidos, como el textil, que están teniendo grandes utilidades porque aprovechan prácticamente ese mercado cerrado, que no se puede importar nada, no hay competencia, entonces aprovechan todo. Y hay otros que se ubican, hay toda una escala de dólares distintos, todos por encima del oficial. Usted sabe que trabajo en la radio con Fernando Bravo, y me dijo, va a estar el doctor Lavagna, pregúntale de parte mía si va a ser candidato a presidente en el 2015. Yo más o menos sé la respuesta, pero yo quiero cumplir con mi compañero de trabajo. Eso de escudarse en el pobre Fernando. No, usted sabe que no tengo problema, doctor, en preguntarle, ¿sabe? Pero era una inquietud de él, porque él sospecha que a lo mejor una especie de confederación de partidos que lleven a un candidato independiente o que no sea una estructura partidaria, le parece que puede ser interesante como una solución, ¿no? Me parece que lugar para candidatos independientes no hay. La política, y sobre todo la política a nivel de elecciones presidenciales, requiere grandes magnitudes de dinero, de manera tal que esto no es Estados Unidos, ni hay grandes aportes empresarios. Por eso los políticos se suceden a sí mismos, los que están en funciones, porque en definitiva siguen haciendo campaña electoral con los fondos públicos. Esta es la verdad, ¿no? El sistema electoral y de funcionamiento de la democracia está tan falseado que lo que ocurre es eso. Pero no le quiero escapar a la pregunta. Yo he dicho, miren, desde el punto de vista del compromiso, de la disposición, de la voluntad, yo tengo la misma que tuve en el 2002 o la que tuve en el 2007, cuando mi función, evidentemente como candidato a la presidencia, no era la posibilidad de ganar, pero sí de marcar que se había cambiado la política y que había cambiado el rumbo. A lo mejor fue prematuro porque
los resultados negativos que hoy tenemos todavía no habían aparecido, recién habían empezado. Pero la función mía fue esa. Después son las circunstancias, hay mucha gente, lo cierto es que empieza a haber una efervescencia política importante y hay una efervescencia política en el justicialismo, mucho mayor de la que se ve, y yo creo que la solución y la salida a esta situación en que estamos, sin ningún lugar a duda, tiene que incluir a un sector del justicialismo. De esto no me cabe ninguna duda, el justicialismo tiene el hábito de frentes y demás, de no ser excluyente, pero quien crea que se puede encontrar las soluciones sin tener un sector renovador, moderno del justicialismo adentro, me parece que se estaría equivocando. Estaba pensando, no me mienta, ¿y usted con cuáles de esos dirigentes habla? ¿Habla con Scioli, habla con Massa, con Moyano? Con todos, por supuesto. Con todos. Con todos los dirigentes que no están en la vereda kirchnerista, con todos digamos. los del justicialismo y la verdad que con todos de otros partidos, en los cuales los últimos meses, y lo hemos hablado con Hugo, he tratado de marcar la importancia que tiene, en este momento en particular, unirse frente al tema de la manipulación de la Constitución. Acá no hay espacio para que se vuelva a manipular la Constitución, para que se intente una reelección. Eso lo único que va a hacer es profundizar las divisiones en la sociedad y con la profundización van a pagar todos los sectores, aún los sectores que están con el gobierno, porque el deterioro económico y social va a avanzar. De vuelta, por lo que decíamos antes, en una sociedad muy dividida, la economía no funciona. De manera tal que aún los que apoyan al gobierno van a terminar pagando el precio si se entra por ese camino. Así que yo le diría, el gobierno no tiene que ser egoísta ni tiene que comprometer la vida y el bienestar del conjunto de la sociedad, pero incluso de sus propios sostenes políticos, porque los va a terminar perjudicando. Doctor, seguramente mis colegas que están viendo de las agencias de noticias me dicen, no le hiciste la pregunta de la estricta actualidad. No, de la estricta actualidad de hoy. No, eso no. Bueno. Es de la estricta actualidad que el gobierno, finalmente va a controlar el mercado de capitales y todos los anuncios que ha hecho la presidenta respecto de las compañías aseguradoras que van a ser un poco empujadas o obligadas a que el 30% lo inviertan en proyectos productivos, y el tema del mercado de capitales. ¿Cuál es su opinión en general sobre esto? ¿Es útil? ¿Sirve? ¿Viene bien? A ver, mire, eso de hacer a las cachetadas y con prepotencia lo que en otras economías capitalistas, no en economías centrales, sino en otras economías capitalistas del mundo, se hace con racionalidad, se hace... las comisiones de valores del mundo tienen regulaciones, en general la autorregulación que existía en Argentina y que viene de la época de la convertibilidad, no es lo que rige en el mundo, pero hecho de otra manera, hecho por fruto de una convocatoria, de una discusión de por qué es mejor proceder de esa manera. Acá todo es porque al príncipe se le ocurre, claro. Porque decide que eso es bueno, y alguien cargado de ideología le mete una idea de que esto se puede hacer a la fuerza. Las cosas no se hacen a la fuerza. Digo, por algo se cayó el muro de Berlín. Las economías demasiado centralizadas no funcionan. A lo sumo funcionan a veces en situaciones de emergencia, como pudo haber sido la Segunda Guerra, pero después terminan derrumbándose. Entonces, acá con la prensa pasa lo mismo, con la ley de medios pasa lo mismo. Es decir, no se trata de hacer articulitos que parecen lindos, discursos que parecen lindos, sino las formas coercitivas, prepotentes con que se intentan hacer. La última pregunta, y le agradezco muchísimo que haya venido, doctor. ¿Cómo se llevaba con Hugo Moyano, digamos? ¿Cómo era la relación y cómo lo definiría como dirigente, como otro dirigente peronista? No, yo creo... Rodolfo Rojo somos. No, creo que es un dirigente que ha demostrado... primero que tiene mucha voluntad, porque usted sabe que frente a las situaciones difíciles hay mucha gente que arruga, claro. Y se asusta y se va.
creo que él ha demostrado una gran voluntad. Si yo tengo que mirar hoy la CGT rosada, le dice usted, o la CGT en serio, me parece claramente que los reclamos de la CGT auténtica, diría yo, son más serios. Y además porque creo que tiene vocación de diálogo, ¿no? De discutir las cosas. Él mismo lo decía al principio. Tuvimos diferencias y a lo mejor hasta festejó el momento en que usted se fue. Ahora le voy a preguntar. Kirchner hizo el cambio, pero bueno, pero siempre dentro de un mecanismo de diálogo. A ver, cuando uno se reconoce mirando al exterior en un hombre como Lula, bueno, por algo es, por algo es porque efectivamente hay vocación de sentarse a hablar. A Argentina hoy le hacen falta tipos de concertación con dirigentes sindicales en serio y con dirigentes empresarios en serio. Que esto por ahí es más difícil que lo primero de conseguir, pero los hay también. Por acá está un dirigente del sector de la producción agropecuaria, que es Eduardo Bussi, digo, ese tipo de dirigentes es lo que le hace falta al país, aunque en algunos puntos uno tenga diferencias. Discusiones. Doctor Lavagna, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias. Le prometo que le voy a preguntar a Moyano si festejó cuando usted se fue del gobierno. Por supuesto que está Moyano, vamos a charlar a fondo de todos estos temas que creo que a usted le interesan, la columna de José Antonio, también sobre la economía real y la imaginaria. No se vaya, le doy mi palabra.